Buenas chicos, ¿cómo están? Espero que bien, espero que nos veamos pronto, pero por ahora vamos a utilizar este soporte, ¿sí? Para comprender el tema nuevo. Nosotros dimos texto explicativo, ustedes han visto el video, hicieron las preguntas, luego, bueno, hicimos actividades para que ustedes entiendan que es un texto explicativo, ¿sí? Que la función es informar, bueno, todo eso. Ahora nosotros vamos a ver dos tipos de textos comparados, ¿sí? Que tienen las características del texto explicativo. Primero, por un lado, tenemos el texto científico y por otro lado tenemos el texto de divulgación científica. Este video acompaña el Word. El Word que yo les mandé tiene todos los temas explicados, pero es más fácil si les voy hablando mientras lo vamos viendo, ¿sí? Texto de divulgación científica no es lo mismo que texto científico. Hay una palabra de diferencia, divulgación. Y divulgación nos lleva a, cuando divulgamos algo, es cuando lo queremos hacer conocer, ¿sí? Entonces, los textos científicos, como verán, ¿de qué temas piensan que van a tratar? Claramente de la ciencia, ¿no? Los temas de la ciencia tienen jergas, nosotros lo vimos al principio con los lectos, tienen jergas específicas, por ejemplo la de la medicina, ¿no? La de la investigación. Lo que vamos a ver en el texto científico es que su lenguaje va a ser mucho más difícil. No es lo mismo cómo va a estudiar el músculo de, por ejemplo, el abductor, cómo lo va a estudiar una persona que estudia medicina, que cómo podemos leer nosotros en el gimnasio que el músculo abductor funciona, ¿no? Entonces, una cosa va a ser el texto científico, donde aquel que va a estudiar medicina, por ejemplo, o aquel que está estudiando alguna carrera que tenga que ver con eso, con los músculos, no sé, kinesiología, va a leer que el texto de divulgación científica que nosotros lo podemos encontrar en revistas, en periódicos, ¿sí? Es un texto científico adaptado para que todo el mundo lo pueda comprender. Este va a tener términos mucho más complejos y este va a estar adaptado más a nuestra realidad. Los tecnicismos, que son palabras propias de la ciencia, se van a ir explicando, ¿sí? Bien, vamos a escribir la definición de cada uno. Así ya la tienen. Un texto científico es, ¿sí?, una producción escrita que aborda teorías, puede ser, conceptos, pero, o bueno, otro tema del ámbito científico, ¿sí? Pueden ser diferentes los ámbitos científicos, o también puede ser del ámbito, ¿sí?, humanístico, pero más que nada va a ser del ámbito científico, y eso es lo importante. Entonces, ¿de dónde vienen estos textos? Son el resultado de una investigación. Los científicos investigaron y después de investigar realizan este texto, ¿bien? El acceso que personas comunes y corrientes mortales como nosotros podemos llegar a tener a este tipo de texto es complejo, porque podemos llegar a no entender lo que dice, y ahora vamos a ver por qué. Por otro lado tenemos la definición del texto de divulgación científica, ¿sí? Es un escrito también que suele ser breve, por un lado, ¿sí? Y en el cual, como les dije hoy, se van a adaptar explicando descubrimientos, hallazgos, etcétera, del ámbito científico. La diferencia es que acá se va a utilizar un lenguaje popular, ¿sí? Y el receptor, o sea, a quién está destinado el texto, no es la comunidad científica, como va a ser el receptor acá, sino que va a ser todo el mundo.
acá el receptor más que nada es la comunidad científica porque son los que manejan ese código, ¿sí? Nosotros no llegamos a entender esas palabras. Podemos leerlo pero no entender. Bien, ¿qué más? Entonces esto es lo más importante, que el público siempre es más general, ¿sí? ¿Y dónde vamos a difundir esto? ¿Sí? Esto se va a difundir, se suele difundir por los medios de comunicación, por eso es de divulgación. Genial. Bien. Entonces vamos a marcar algunas diferencias. Acá tenemos escrito breve, acá tenemos que es escrita también. Explica qué es la diferencia, explica un descubrimiento del ámbito científico y acá lo aborda. Abordar es mucho más amplio, ¿sí? Aborda toda la teoría, todo el concepto. Por ejemplo, podemos hablar de un concepto científico, los agujeros negros. No es lo mismo, ¿sí? El espacio, la importancia de los agujeros negros, que en el ámbito científico, cómo lo explicaríamos nosotros, ¿sí? En una noticia que encontremos en un texto, ¿sí? Que encontremos en algún periódico, en algún diario. Bien, el lenguaje es popular, es un lenguaje simple. Acá vamos a tener un lenguaje complejo, ¿sí? Que va a estar lleno de tecnicismos. Yo les dije que eran parte de la jerga. El receptor es todo el mundo, el receptor es un público amplio. Acá el receptor es solo la comunidad científica que puede llegar a entender ese mensaje. Y este se difunde por los medios de comunicación, diarios, televisión no porque no sería un texto, pero internet, ¿sí? Foros. En cambio, este solo se va a difundir dentro de la comunidad científica. Bien. Por otro lado, vamos a hacer otras comparaciones. Eso sería en cuanto más que nada a la definición. Después de que ustedes pongan pausa antes de que yo borre y copienlo. Igualmente está en el Word. Tienen dos posibilidades. Lo tienen que tener en la carpeta, pero pueden imprimirlo o copiarlo, ¿sí? Bien. Y acá, como tenemos el título así dividido, vamos a hacer un cuadrito en donde vamos a ver diferencias paralelas, un paralelismo prácticamente. Bien. Por un lado tenemos el texto científico. Chicos, lo que nosotros vamos a abordar siempre es un texto de divulgación científica porque no estamos preparados, ni ustedes ni yo, para un texto científico. Miren cómo escribí, dice científico acá, falta un científico. Bien, yo puedo llegar a leer textos científicos, o sea, de un nivel complejo, pero que tengan que ver, por ejemplo, con la lingüística, porque estudié eso, ¿sí? O, no sé, si un papá es odontólogo, con la odontología, si es médico, con la medicina, si es abogado, con todo lo que tiene que ver con las leyes. A nosotros todos esos temas se nos suelen adaptar en este tipo de texto para poder comprenderlo, ¿sí? Bien, entonces, lo más importante de este es que utiliza tecnicismos. Los tecnicismos son palabras, que ahora las vamos a definir. Este no utiliza tecnicismos, sino que aclara los significados. Por ejemplo, si usa un tecnicismo, lo explica. Un tecnicismo podría ser, vamos a dar un ejemplo que tenga que ver con la lengua y la literatura. El sincronismo. Ustedes no saben lo que es el sincronismo, pero es una característica de la literatura. Puede ser una función sinfónica, tiene la literatura. Eso es un tecnicismo. ¿Por qué? Yo le digo sincronismo y ustedes dicen, ¿qué es eso? En cambio, en un texto de divulgación científica, si yo quiero hablar de la literatura, tengo que decir, la literatura tiene una función sinfónica. Es decir, ¿sí? Que puede unir los tiempos, eso quiere decir sincronismo, que no hay tiempo de diferencia, entre los autores que son más antiguos con los actuales. ¿Por qué? ¿Por qué no hay diferencia? Porque las temáticas suelen ser la misma, el amor, el odio, la venganza, eso quiere decir sincronismo. Explicarlo ya nos daría un texto de divulgación, no un texto científico. Bien, este no suele cambiar la tipografía. ¿Qué es la tipografía? La letra. Fíjense lo que hice yo ahí. ¿No? Acá, si yo lo uno, no cambia la tipografía. En cambio, acá sí,
tiene tipografías diferentes. ¿Para qué lo hará? Para explicar. Bien, tipografía diferente. Ahí yo uso imprenta, ¿sí? Y acá uso manuscrita. Acá puedo subrayar con una, con dos líneas. Puedo poner bastardilla, ¿sí? Que la letra sea al costado. Puedo ponerle negrita. Toda esa tipografía diferente lo que va a hacer es resaltar ciertas partes del texto. Más que nada para que llame la atención del lector. Bien, este da ejemplos de la vida cotidiana, ¿sí? Para que sea más fácil para el lector. Si a nosotros nos dan un ejemplo de la vida cotidiana, si lo comparan con algo de la vida cotidiana, solemos comprenderlo más. ¿Sí? Entonces lo relacionan con la vida cotidiana. Este no lo hace. Directamente es totalmente objetivo, totalmente técnico, ¿sí? Por otro lado, el texto de divulgación científica, bueno, acá tenemos, vamos a subrayar tipografía, aclara los significados, da ejemplos de la vida cotidiana. Este apela al lector. ¿Qué quiere decir apelar al lector? Todo el tiempo está hablándole al lector. Por ejemplo, puede decir, como vos sabés, como usted cree, como usted alguna vez leyó, ¿sí? Ese usted, vos, todo eso. Esperen un minuto que voy a correr a mi gatita que está y está moviendo la cámara. Ahí está. Bien, apela al lector. Entonces, todo el tiempo lo está llamando para llamarle la atención, para que no se pierda, ¿sí? Este no suele apelar al lector. Vamos a ponerlo con rojo. No suele apelar al lector, ¿sí? Por otro lado, y como casi última característica, tenemos que utiliza el humor el texto de divulgación científica. Suele utilizar humor, ¿sí? Por un lado, como para descontracturar el tema. También usa frases hechas, refranes si es necesario, ¿sí? Cosas que nosotros todo el tiempo conocemos, y este claramente no los va a utilizar, ¿sí? Sino que todo el tiempo va a generar tecnicismos, va a hablar de manera formal, ¿sí? Va a ser serio, no va a tener para nada humor. Por otro lado, el lenguaje que va a utilizar este, que ya lo vimos acá, es un lenguaje complejo. Y este va a ser un lenguaje más simple, que va a tener muchas comparaciones. Como les dije hoy, da ejemplos de la vida cotidiana. ¿Para qué? Porque si comparamos algo que nosotros conocemos con lo nuevo, la nueva información, lo más probable es que la entendamos mejor, ¿sí? Por último, la última característica es que este texto, el de divulgación científica, es un texto más subjetivo, y eso es importante. ¿Qué quiere decir subjetivo? Que el autor puede poner algo de él mismo, algo de su pensamiento, puede utilizar palabras, ¿sí? Que lo identifiquen, adjetivos. Acá no. El texto es lo contrario, objetivo. ¿Qué quiere decir? Intenta no dar ningún tipo de juicio del autor. Aquel que escribe el texto solamente expone la información, ¿sí? No da ninguna opinión sobre esta información. En cambio, acá en el subjetivo él puede manifestar lo que sería la opinión que podría tener sobre esa información. Por último, voy a copiarlo acá, que es un tecnicismo, así ya lo tienen y ya finalizamos. Vamos a copiar con naranja. Un tecnicismo es una palabra con significado específico, empleada, yo hago como que le estoy dictando, ustedes copien a la vez, como parte de un lenguaje, o lo que yo les dije hoy,
o jerga de distintas ramas científicas. No va a ser lo mismo las ciencias de la Tierra que las ciencias que tienen que ver con el ser humano, y así sucesivamente. Bien, chicos, entonces tenemos las definiciones al comienzo. Vamos ahora a recapitular. Tenemos la comparación, ¿sí?, de las características de cada uno, y qué es un tecnicismo, porque va a estar todo el tiempo en el texto científico. Va a aparecer en la divulgación científica, pero lo vamos a aclarar. Siempre va a estar aclarado el término. Lo más probable es que esté con una tipografía diferente para resaltarlo. Bien, todo esto es importante porque como ustedes lean, van a leer textos cortos, uno científico, uno de divulgación científica, y van a tener que decir cuál es cuál y por qué. Siguen las actividades. Así que bueno, espero que lo hayan entendido. Cualquier cosa me preguntan y les mando un beso enorme.